Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Esos Tipos Opinan, podcast número 10 en este martes 10 de mayo. Soy Reinhardt y saludo aquí a mis compañeros en la mesa. Hola, soy Luis. Hola Luis. Hola, y yo soy Andrés y también les doy la bienvenida a este podcast y en realidad también pues nos da gusto porque sabemos que es un día Especial. y complicado. Es complicado, para estar, ¿no? o sea, Sí. sabemos que hoy el poder de las mamás Es grande. es grande. Sí, yo creo que el segundo poder más grande del mundo. Después de la Navidad. Sí, después de la Navidad. Pues de hecho es lo que estaba leyendo, que después de... ¿También viste ese dato de Sí, que solo Navidad es más grande? que el Día de las Madres. Solo Santa Claus puede desafiar a las mamás. Ajá, nos sale ahí un mensaje extraño en el no chat, importa. pero Ok. díganos si nos escuchan, también Sí, eso es nosotros estamos importante. Si escuchan todo esto, porque sí es Día de las Madres, ya sabemos que todos están con sus mamás, todos están de cena, la ciudad se volvió loca a las 2 de la tarde. Sí, ¿no? De Cañón. desayuno y comida, ¿no? Como que se juntaron los que iban saliendo de desayunar con sus mamás Ajá. y los que apenas iban a comer, entonces se volvió ahí un nudo Sí. alrededor de todos los restaurantes. Y en muchos trabajos justo a las 2 dejaron salir a todas las mamás, así, sí. para reencontrarse con sus familias y atascar los restaurantes Sí. como es tradición cada año. Así es. Que este día es como... O sea, en oficinas pues no es feriado de nada, pero por ejemplo en la UNAM no hubo clases, ¿o sí? Sí. ¿Sí? Entonces mi hermano lo usó de pretexto, así porque... Yo creo que tu hermano más bien mintió. No, porque no fue a la escuela y según él que se lo dieron, porque no les dieron el 5, entonces que se lo pasaron al... Pues 10. yo no tenía informado de que eso fuera, o más bien sus profesores también dijeron, es Día de las Madres. Tengo mamá y me voy a... Y es que eso está muy interesante porque no es un día oficial de asueto. Pero No, se pero da a se todos. sabe que es un día que la gente se toma porque trasciende las fuerzas de... Ah, no, mira, nos dicen que en la UAM sí dieron el día. Sí, te digo, en algunos sí. No hubo clases en toda la UNAM, ¿ves? Mira. Sí, yo también me sorprendí, dije, ¿a poco la UNAM? ¿De Sí, cuándo acá la porque- UNAM? Pero por ejemplo en las escuelas básicas hoy es día de festival, ¿no? Ah, bueno, sí, cuando Sí, el sí, festival sí. de las De mamás. hecho, yo- Y Ajá, cantan la la canción de la gaviota. Ajá, y mamá, No, ajá, te amo. te amo. Y todos lloran. Pues es que hay varias, ¿no? Porque está esa. ¿Esa cuál es? ¿Cuál es esa? ¿Cuál? ¿La de mi amiga Gaviota? Esa No, la de mi amiga gaviota es la peor de todas. Mi nombre. No, mi mames. nombre. ¿Esa? ¿Su nombre es mi madre? Sí. Porque aparte me da la impresión de que el dude ni siquiera sabe el nombre de su mamá también, ¿no? Es esa señora de allá. Su nombre es mi mamá. Así yo siempre la llamé mi mamá. Yo nunca supe. Porque está esa, pero también está la de Timbiriche. ¿Es de Timbiriche? Es Timbiriche, ¿no? La de mamá, yo quiero decir te amo. Ajá, Sí, la creo de que tengo sí. que decirte mamá. Ajá, sí, debe ser. Ah, no, pero Timbiriche, eso. Ajá, ¿qué tal? Na. Es de Timbiriche, ¿no? Ajá. Y la otra, ¿Y la la que ustedes otra? dijeron, esa sí no la conozco. Pero esa es la máxima. ¿Cuál? Mamá, yo quiero decir te amo. No sé quién escribió ni nada, pero esa las maestras de primaria. ¿Sí? Y a las mamás les dan una fotocopia con la letra para que vean que, Ah, para que hagan karaoke y digan, "Ay, Díganos en el chat si ustedes recuerdan quién canta esa canción, porque además es un clásico. Y los niños se organizan. Por ahí pone la de Denise de Calaf, pero esa es la de mi amiga Gaviota, ¿no? ¿Esa? ¿Nos dicen señora? No. la de su nombre es mi Ah, sí madre". es cierto, hoy tengo que decirte papá, es la de Timbiriche. Ah. Te quiero más. Ah, ese es de papá. Quiero decirte ¿Y a papá. mamá no le toca? Pues es que aplica las dos. Hay una letra de diferencia. Pues una letra ha generado guerras. Ajá. Pero es lo que decíamos también, que los papás les tocan todavía canciones más mierda, ¿no? Ah, bueno, el papá no merece nada. Sí. La de Nadie sabe ¿tú cuándo se eres mi lleva el sangre, padre. mi viejo? Ah, La del árbol, ¿no? La del mi padre y yo le plantamos también. No mames. Horrible está. Pues es una canción para el árbol, ¿no? Más que para el papá. No, porque es para como el que papá, creció ¿no? y creció, es el paso de la vida. ¿El árbol qué? Yo siempre me interesé más por la historia del árbol. Eso no es un árbol, ¿qué te puede contar? Y está esa y la de tú eres mi sangre, mi viejo. Ah, sí, pero es como para borrachera, Ajá, ¿no? es como papá con su hijo ya Ya, bien pero pedos todos. poniéndose con brandy así hasta la... Ajá. Aparte es con brandy, no es con otra cosa. Sí.
Sí, nos dice ahí en el chat Priscila Castillo, es que no todos tienen papá, por eso son menos populares. Ajá. Sí, pues sí. Sí, no, es que además el sentimiento como lo materno es muy... No, es Como que más arraigado, ¿no? profundo. Ajá, y es lo Y que... es más natural de alguna manera. Padre. No empecemos con la naturalidad, Rey. Porque Nuevamente luego ya ya- vamos a empezar heteronormativo. Porque ya empieza, así, si tuviéramos al sinsajo en este momento, ya... Sí, en Ya días tuviera- como hoy es cuando extrañas al sinsajo. Ojalá Así nos es. esté escuchando allá donde él habita. Queríamos tener al licenciado en videollamada, pero ya no se pudo. Sí, no se Por pudo, cuestiones porque estaba muy emocionado con hablar del Día de las Madres. Ajá. porque Y de la estaba- naturalidad. Y de la esas naturalidad. Sí, entonces no sé qué tanto hablemos de naturalidad, pero sí es como está construido y el asunto de como el amor hacia la madre y todo lo que implica. Y es como lo que quisiéramos platicar un poquito en este podcast. Ujú. Quedaría como hasta para un video bully. Habría que considerarlo, tenerlo en video o... Sí, ¿no? Como de la naturaleza del Día de las Madres, de dónde sale esto, porque justo en la mañana Andrés y yo estábamos discutiendo como de esto del Día de las Madres y yo le decía, seguro hay un día antes de la época moderna, o sea, como en el siglo XV, el Día de las Madres, siglo XV, siglo XIV, y ocurre que no está ahí como que nada claro. No, ahorita Como están saliendo que- muchas notas baratotas, La- así la- como, como que esa había idea un de- rito a una diosa Ajá, pero de la griega, fertilidad. de la Sí, fertilidad. pero eso no cuenta, ¿no? Que digas, no, mi mamá, así, voy con mi mamá, no con la diosa, mi mamá, eso no. No, eso ocurre es en nuevo. realidad como hasta el siglo XIX, que empieza a formarse como la familia moderna, o lo Ujú. que Como la entendemos familia como nuclear. el núcleo familiar. Y a partir de ahí se empieza a construir como la idea del valor de la madre en el núcleo familiar, porque además también no celebramos a las madres en general, sino bajo la idea, y aquí sí, heteropatriarcado, de la mamá ¡Heteropatriarcado! que Hace 2 cuida a años los usábamos esas hijos. palabras. Hace 2 años empezábamos, ¿no? Hace No, dos. no. No sé, esas palabras no existían así como en el cotidiano bully. O sea, pero sí, no hay como una... O sea, lo que dices es como que celebramos solo a las más abnegadas. Sí, Ajá. como el centro de la casa, como ese bastión de la familia que cuida la integridad familiar y el hogar. Y Sí, que es la visión normativa de la familia decimonónica, podríamos ¡Decimonónica! Wow, saca el diccionario, ¿no? Ya estamos locos. Pero un poco, ¿no? Como que el 10 de mayo, según yo, como que sí es como para madres en general, ¿no? Y más hoy en día, que pues sí hay un montón de mamás solteras. Ajá, un es que va montón de- evolucionando, Sí, pero pues. digamos, y ahorita esto como, ahí nos dice Akizuki en el chat que estaría padre que contáramos la historia de cómo se generó el Día de las Madres en México. pues eso Pues vamos. eso haremos en unos minutos. ¡Chan, chan! Sí, aquí esto es un Que por podcast cierto, correcto. o sea, sí vamos a contar la historia del 10 de mayo en México. Y del pero- mundo, ¿no? Porque hay como 2 historias ahí. Ajá, ¿Mikler no se oye nada, dicen? dicen que no se oye mucho, No, sí, pero... sí, se escucha gente, yo lo estoy aquí monitoreando. Pero entonces, sí, o sea, hay como distintos días de las madres. Porque, sí, el 10 de mayo, bueno, el Día de las Madres se celebra el 8 de mayo, al parecer, en Estados No, Unidos. puede en que se todo- celebra el primer domingo del... De mayo. ¿De mayo? Ajá. Mm. Primero segundo domingo de mayo. Ah, ok. Y en América Latina sí tiene un día, digamos... Sí, porque un yo vi a fijo. todos así, a los que sigo en Twitter, que son de Estados Unidos o algo así. Ajá. Sí, que el fin de semana Ajá. estaba... Hasta Mark Mom's Ruffalo. Day. Wow, Mark Ruffalo le dijo felicidades a su A mamá. Mamá Hulk, sí. Ajá. Entonces, es que en realidad eso es curioso porque el Día de las Madres sí se trata también de un fenómeno que ocurre precisamente después de la Primera Guerra Mundial, Ujú. que tiene una intención muy clara y es la de repoblar la tierra. Porque Ujú. después de la Primera Guerra Mundial, pues las bajas... No, pues fueron masivas, fueron millones de personas las que fallecieron en estos conflictos. Y así como cuando juegan Risk y les dan sus personajes cada turno, pues bueno, esos son señoras. Básicamente con una instrucción. Ajá. Entonces, en Estados Unidos, a partir de eso, empieza a haber toda una campaña. Ya había algunos movimientos buscando como celebrar la figura de la madre. Y se empieza como a construir esta idea de la importancia de la maternidad, de tener hijos, de cómo tener hijos es como el mayor aporte que puede hacer una mujer a la sociedad. Ajá. Sí, ya sé que nuevamente alarma... ¡Heteropatriarcal! Sí, yo sé, pero estamos hablando Ajá. de historia. del siglo Ajá, sí, XX. sí, sí. Siglo XX, o sea... Pero entonces, a partir de esto se crea toda una campaña para repoblar. Eso es en Estados Unidos y es ahí donde parte como la idea, pero la historia en México es aún mucho más divertida porque es todavía... Más retorcido. Es que siniestra. E involucra a Vasconcelos, ¿no? Pues como todo lo siniestro, ¿no? Vasconcelos. Sí, porque en México
no era tanto un asunto de repoblar, pero sí fue toda una maniobra de Estado. Y esto es lo que lo hace interesante y muy aterrador, porque nos remitimos... En realidad ocurre en 1922, el primer día de las madres, o sea, ya 1922. Ya llovió de aquel entonces. Casi 100 años. Ajá. Y en México, además, sí influyó mucho porque, pues sí, el lazo como materno es... Fuerte. Es fuerte, pero entonces, digamos, podemos verlo así, como la historia bonita, ¿no? De hecho, o sea, si lo vemos... Sí, hay como dos versiones. Ajá, es como la versión pública y la versión que tiene todos los... Oscura y del señor sistema, como Ajá, digo. el señor sistema. Mexicano. Ajá, con Sí. un sombrero. Y unas, Carrilleras esas negras. Como un charro negro. Es como charro negro. Lo que ocurre, digamos, la versión bonita es que surgió de una iniciativa del periódico Excelsior. Ajá. O sea, en realidad el Día de las Madres fue creado por el periódico Excelsior y como su editor en ese momento, y que era como el dueño, el mandamás del Excelsior, que se llamaba Rafael Alducín. Alucín. Lo que Alducín lo que hace es, junto con Vasconcelos, que era el secretario de Educación en ese momento, Ajá. como una campaña para como revivir el espíritu materno. Materno. Y incluso, si me esperan No, un instante, porque me gustaría incluso, ¿Leer la nota? más que la nota, o sea, como los fragmentos, porque curiosamente hoy el periódico Excelsior Publicó como la historia, ¿no? Ajá. Del Día de las Madres, pero básicamente en un tono como de... Nosotros lo es hicimos. gracias a Ajá. nosotros, ¿no? Ah, sí, de hecho es la nota que nos pasaste, sí. Somos lo máximo. Y miren, les voy a leer este pedazo, porque sí vale la pena. Ah, pues ahí lo vimos entonces, que es como, después de la Navidad es como la festividad más importante. Ajá. Y aquí, por ejemplo, cuando sale la iniciativa del Día de las Madres, el objetivo, según el Excelsior, es un homenaje de amor y ternura. De amor y ternura, así es. Es así como, wow, de amor y ternura, que pretende como que sea, que todos los mayos sea consagrado por los hijos a enaltecer en vida o en memoria a quienes les dieron el ser. Entonces ya es... Cuando algo es cursi en México normalmente es porque es muy siniestro. Como que- En el mundo entero, ¿no? Sí, como que la cursilería es muy amigo de la malevolencia. Ajá. Entonces, bajo esta Pero, idea ajá. de la buena voluntad es, vamos a hacer campañas para que a partir de ahora, en mayo, se celebre a nuestras madrecitas santas. Y que hasta ahí suena lindo, que hasta ahí dices, ok, va, el amor y el cariño a nuestras madres. Ajá. Pero tiene Pero te va a un fin. Entonces lo que hizo el Excelsior fue una serie de campañas. De hecho, dedica su primera página de este año a hablar de que las mamás roquean, pero precisamente en el hogar. Es un discurso que se mantiene todo el tiempo en decir, es que ellas nos cuidan, Y limpian nuestras limpian porquerías. nuestra mugre, Ajá, y nos dan de cuidan comer. nos dan de comer. Hacen milagros con la poca despensa. Ajá, tienen. con lo que pocos Ajá. pesos ellas hacen milagros. Entonces, es ¿Qué? un discurso de este tipo. Ajá, o sea, y que, Es lo que peorcito podemos de la vida. como medio así, pero en parte también es cierto, o sea, también como Sí. que las amas de casa en general, o sea, sí Se hacen... encargan de administrar Ajá. toda la parte familiar. Incluso el Hacen Excelsior, milagros, digamos. Porque además el Excelsior mantuvo esta postura durante muchos años. O sea, no fueron como los abanderados de este Día de las Madres. Y hacían dinámicas. Por ejemplo, hicieron una que era como... Gente que lea el Excelsior, mándennos sus cartas Ujú. contándonos cómo quieren a sus mamás. Entonces la gente mandaba sus cartas, explicaban de qué iba y contaban, es que mi mamá una vez encontró mi osito Ted y no sé qué tanto, y las publicaban y hacían como una especie de loa a las madres, a la mujer, y ya también hacían concursos, juntaban también artistas. Ajá. Así como, no sé Como siempre en quién domingo, sería como el así. artista de 1925. O sea, pues. ¿cómo
¿Cómo se llama el que tocaba el piano? Ajá, el pie del que piano, yo era, también Agustín Lara. Agustín Lara. Así. Ándale, Sí, como sí, Agustín Lara, Ajá. una cena con Agustín Lara para las mamás. ¿Pero ya existía en 1990? Pues él existe desde antes del tiempo. Y siempre estaba con su cigarro y su Ahí piano. cantando. Cantando la canción de Angélica María. Angélica No, María. esta- Está completamente No, fuera digo de- a María Félix, ¿no? María A María Félix. Félix. Sí, sí. Y entonces se empezó a construir todo el asunto del Día de las Madres y fue no oficial, digamos, el periódico, pero creció cada vez Pues se más. hizo meme el asunto. O sea, sí, es como un meme La así. gente de lo principios de aceptó siglo. muy bien El 10 de mayo. aceptó muy bien como que esta fecha. Y es que es esto, o sea, naturalmente evoca a un sentimiento muy natural de las personas. Ah, claro, es el día de festejar a nuestras mamás. Pues está cool. Pero en ¿no? ciertos O sea, lugares más que en otros, ¿no? Y como que a los mexicanos y en general Latinoamérica sí tienen más arraigado ese espíritu el maternal. Pachamama. Porque en otros lugares también, pues, o sea, bueno, obviamente en todos lados quieren a las mamás, ¿no? Pero un poco menos, digamos. Así que ustedes no están en México, no quieren tanto a su mamá. No, dicho. pero por ejemplo, en Europa o cosas así como primer mundo, la gente se independiza y se va y ya, pues, no tienes como tanto contacto familiar, digamos. Sí, lo que pasa es que hay una Varía. construcción como central en la figura de los padres, especialmente de la madre, y Ahí así se funciona, ¿no? configura. Sí, ahí se la configuración cultural Ajá. del mundo, pues ahí funciona de diferentes maneras de país a país y con las dinámicas. En América Latina, pues la idea de la estructura nuclear naturalmente como que se ha dado históricamente. Y Ajá. y esta festividad pues ayudó como mucho a reforzarlo, o sea, a adaptarse muy bien a esta lógica del Día de las Madres, vamos a la alabanza, a la mujer abnegada que Y todo les lo digo puede. que además creció, o sea, al grado de que el monumento a la madre, Ay, Ah, el es monumento horrible. de los momentos más feos de la Ah. Ciudad de México, por cierto. que de hecho, o sea, ya desde que se construyó, o sea, el dicho popular decía, es el monumento a la madre, es mucha piedra y poca madre. Qué en, acertado. en realidad ese monumento también fue creado por el periódico Excelsior. O sea, el Excelsior también hasta juntó dinero y todo para Ajá. construir el monumento a la madre en este discurso de las madres abnegadas de México. Que lo pueden visitar, es un lugar horrible. No lo visiten. En Sullivan, sí. Sullivan, esquina con Insurgentes. Seguramente van a ver un vagabundo ahí dormido en las Los escaleras. fines de semana normalmente hay ferias de comida vegetariana y cosas así. Va a doler a orines. Los domingos venden cuadros, ¿no? Y como óleos y cosas así, hay como una... Y pues no sé si les gustan los espacios abiertos, no sé, como para... Hay muchos espacios patinar, abiertos o mejores. Es que está muy lo que feo, sea, Enrique. pues, Y el vas. monumento mejor- en serio es muy feo. Mejor váyanse una cuadra más allá y ya va de una Llegan a reforma. Reforma y hay un lugar más plano y bonito para patinar. Literalmente es... Pero aparte ya está medio chaca, ¿no? También ese lugar. pero además es que es muy feo, o sea, piénsenlo hasta como monumento. Es feo. Es como la una pared, chingada. Ajá. así de ladrillo, con un como torrecita, ¿no? Sí, sí, Y hay es como una señora ahí. como Pues unos- cuando, como me acuerdo los cuando fuimos indígenas. a grabar el de Obregón, que lo grabamos en el monumento de Obregón, como que son muy parecidos, ¿no? Ándale, tienen como Como esa que ondita. fue el- Para mí mismo que el mismo escultor, ajá. escultor les hizo o le hicieron el de las madres con pedazos del monumento de Obregón o viceversa. Porque el de Obregón también tiene un montón de señoras así con elotes, así como con una mazorca. Así. Ajá, y entonces- como onda mamá, ¿no? Como que sí parece que del monumento Sí, a la madre se lo como llevaron. que Como mujeres como con rasgos indígenas, ¿no? Como que es como esta tipo de Como la facciones. madre indígena, ¿no? Ajá, Ajá. como y que aparte para la época, pues justamente era lo que se quería Nos resaltar, dice ¿no? en Ese el chat rescate. Raúl Ponce Escamilla que en la foto se ve bonito, pero no está bonito, créanme. No. Es un monumento bastante feo y también orquestado por el periódico Excelsior y este señor Alducín que es muy malvado. Wow. Es el señor Alucina, era el señor Sistema. Era como un poco el señor sistema, pero como de los De medios. los 20, ajá. O iba a desayunar así con el señor sistema. Le daba consejos. Y se movía así, nos picaba el bigote mientras le hablaba. Haremos el día de la madre. Y entonces, digamos, así fue como se formó y fue permeando como en la cultura y algo que empezó como un llamado del periódico Excelsior a hagamos el Día de las Madres, pues ocurrió. Sí. Y se eligió el 10 de mayo. 10 de mayo y hasta la fecha es el mero día que construye esta celebración. Y hasta ahí muy bonito, ¿no? Y además pues es el día que como ya vimos que es el más poderoso después de Navidad. Navidad, hay derrama económica, los restaurantes están... Sí, pues todo el A mundo reventar, sale, todo el mundo gasta en regalos. Sí, ya todo el mundo llama por teléfono a su mamá, a sus tías, porque normalmente no se queda esto en la mamá, es como, pues le Sí, vas a no, poner ajá, a tu que a tus tía tías, y a que todas sí. tus hermanas, Ajá, y que a la abuela y que. Sí, 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 o sea, se vuelve todo una red De mamás. de mamás. Y que, o sea, puede estar bien. O también está el discurso como de, no
no celebren a sus mamás nada más un día y todo este asunto. Pero... Sí, la pueden abrazar diario. Sí, así como no necesitan. No están un día especial para abrazarla y darle un beso y darle un regalo. Pero, en realidad, que el periódico Excelsior y Vasconcelos decidiera hacer este día, no es tan inocente como parece, ¿no? ¡Heteropatriarcado! Sí, aquí sí es el poder del heteropatriarcado. La verdad es que aquí sí es como... Ajá. Muy claro, porque resulta que en estos tiempos, por ahí del 1900, como de entre el 22. 18 y el veintitantos, había un grave problema en México para estas estructuras de poder en Yucatán. Y es que en Yucatán se estaba convirtiendo en un estado muy liberal. Momento de contexto. Es el contexto histórico. Empezó con el general Salvador Alvarado, que fue como un militar que empezó a abrir como las posibilidades en Yucatán y que fue después como seguido por el gobernador Felipe Carrillo Puerto, de quien ya más o menos hablamos un poquito. Felipe Carrillo Puerto, me suena que... Porque se mencionó en el video de Antonio, en el del... En el de la lucha, el sufragio feminista. El sufragio femenino en México, porque su hermana, Elvia Carrillo Puerto, es una de las... ¿Él sí la dibujé? Ajá, ella sí la dibujaste. Sí, le dibujé a alguien un Carrillo Puerto. Ajá. Entonces, los Carrillo Puerto, que eran, la verdad, la neta del planeta, empezaron como a mover un montón de cosas, y especialmente que tenía que ver con derechos... Igualdad femenina, ¿no? Ajá. Luchas de liberación, es como de igualdad, de equidad. Sí, incluso pues ya hablamos un poco de esto, que empiezan estas reuniones feministas, se empieza como en Yucatán a la posibilidad de que se integren en puestos de gobierno, que ellas en juntas solo de mujeres puedan decidir cuál es su papel político y social. Y esto suena súper padre, pero el señor Sistema... No, le está dando embolia en ese momento. El señor Sistema no tolera esas cosas. Sí, no. Ajá. Sí, no, entonces... el señor Sistema se puso loco. Ajá. Y en realidad empezó a amenazar como la estructura de poder y la estructura del heteropatriarcado masculina que no querían que las mujeres. A esto se suma otro asunto que ya es como la gota que derrama el vaso, a uno que el señor Sistema, por decirlo de alguna manera, llamaron los folletos criminales. Ajá. En Yucatán, los grupos de feministas y tanto hombres como mujeres empezaron a generar material de información sobre planificación familiar. ¡Dios santo! ¡Planear la familia, no! Era un folleto en particular que se llamaba La Brújula del Hogar, que lo que planteaba era que había que pensar al momento de tener hijos. Que tener hijos no era simplemente... Dios nos mandó. Ajá, pues los ya. que Dios... El señor Sistema sí le está dando... Se arranca el bigote. Sí, no, se quedó calvo, así como... Sí. Y plantean varias cosas. Empiezan a plantear un poco sobre la libertad sexual femenina, de la posibilidad del sexo no nada más como una especie de procreación, sino como también como un asunto de placer, de disfrute, de la libertad. También se empieza a hablar de la posibilidad de la unión libre. ¿Qué locuras estás diciendo? En llamas así en los sistemas. Y estos folletos además daban recomendaciones o explicaban porque además eran folletos Como pensados de métodos anticonceptivos. O sea, en su momento, obviamente no como los que conocemos. Sí, no, como hoy toda la industria farmacéutica metida en el asunto. No, pero sí se indicaban posibilidades de cómo tener un control natal para que no tuvieran los hijos. Ajá, como 500 Ajá, hijos. como y 500 tomando en mujeres. cuenta también que si la mujer va a participar activamente en la sociedad, no solamente como la madre abnegada, pues debe considerar cuándo quiere tener hijos Cuando y es si pertinente, quiere. ajá. Entonces el señor Sistema, Sí, sí, ¿no? así se fue para... Así como con Dorito. así, plop. Entonces, el asunto es que en Yucatán y con el apoyo de los Carrillo Puerto, empieza a pues hacer eco, a hacer ruido estas nuevas maneras de entender el mundo y pues no lo van a permitir. Y curiosamente es Vasconcelos, que también siempre tenemos como en esta idea De- Lo Oh, más progresista, el- liberal y como el gran... Ajá, el gran Vasconcelos. El gran Vasconcelos intachable.
Pero y que aparte es aquí como paréntesis, él siendo secretario de Educación. si él era secretario de Educación, ¿Quién era presidente ahí? Álvaro Eso, Obregón. Obregón. Álvaro Obregón. Ajá, empieza con Álvaro Obregón y, o sea, luego vienen los demás, ¿no? Ujú. O sea, que van sumándose a esta iniciativa, porque además recuerden que, de hecho, Carrillo Puerto cae en la revolución de la Huertista, que es contra Obregón, y ahí se muere en la revolución más chafa, ¿no? De todos los que pudo haber tocado, se murió en la más chafa. Entonces Vasconcelos dice, nada, o sea, no vamos a jugar... Háganme un sándwich. Eso es básicamente lo que dice Vasconcelos, háganme un sándwich, y para eso se pone en contacto con Alducín, que es el del periódico Excelsior, y la verdad es que en su maldad son inteligentes, porque no destruyen como estos movimientos en Yucatán directamente, porque pues Vasconcelos, así fuera malvado, era un tipo muy inteligente. No, sí, eso sí, indudablemente. Y sabía perfectamente que atacar así como frontalmente estos movimientos, pues no iba a funcionar. No iba a funcionar, y probablemente hasta les diera más Más conflictos. o le diera hasta más poder. Ajá. Sí, porque si los enfrentas, los legitimas como una fuerza de poder. Ajá. Era como una manera de, hay que se opaque, pero que sea sutil. Que la propia sociedad sea la que lo rechace. Entonces, lo que deciden ellos es crear el Día de las Madres. Y lo hacen Pero de nuevo, ¿no estaba ya implementado, por ejemplo, en Estados Unidos como el primer domingo de mayo? ¿Y de ahí lo toman o algo así? Creo que sí está como un poco antes. Ajá. Ya existía en Estados Unidos. Ah, esa es mi duda, si pero, ya o sea, existía. como puede que se hayan inspirado, pero aquí la intención es como muy clara. Tenemos que recobrar la idea de la maternidad. Como de la función de la mujer en el sistema, ¿no? La función y todo como la importancia y el valor que hay en esta estructura familiar. Y que la mujer debe tener hijos. Porque también, o sea, en realidad ahorita, pues al pensar en control familiar, pues no, o sea, actualmente no decimos, bueno, no significa que nadie vaya a tener hijos. Ajá. Pero en ese entonces... Era como, oh, Dios mío, nadie va a tener hijos. Ajá, y si ya nadie tiene hijos... Sí, no, ya viene el fin de los tiempos. Si supieran. Sí, mira lo que causaron, ¿no? Por eso no hay que tener hijos. Nos dice en el chat Josué Youth que así Vasconcelos dice, ¿qué es una mujer y por qué no me está haciendo la comida? Ajá, entonces... lo que pasa aquí, deciden hacer esto y es toda una campaña para cambiar el discurso. Y se empezaba ya a hablar con estos movimientos de la posibilidad de elección de tener o no hijos, cuándo, cómo, el papel de la mujer en la vida política. La libertad es individualidad. Ajá. O sea, es que el hecho de tener a la mujer esclavizada teniendo hijos literalmente, o sea, no por eso las abuelas y tatarabuelas tenían 16 y 17 niños. O sea, imagínense, son más de 20 años de su vida embarazadas. Ajá. O sea, básicamente, es así. Y así como sale uno, luego ya viene el otro. ¿No? Sí, así de que, pues sí, las generaciones de papás que se llevan así como Un 8 año, meses. 8 meses. Digo, ¿cómo fue posible eso? Naturaleza, hijo. Así Tenía es Dios. cosas que hacer y no, ya teníamos que sacarlos así como. Sí. Pero que es curioso, ¿no? Como, o sea, estamos hablando de 1920, que es cuando Vasconcelos se empieza a escandalizar. Ajá. Pero de cierta manera como que esta onda, como esta forma de maternidad, Ajá. duró todavía un rato, Uh-huh. como digamos hasta la generación de nuestros papás. No, o sea, pero en experiencia personal, por ejemplo, Ajá. mi papá sí son como 1000 hermanos, ¿no? Ajá. Pero de esa generación a las siguientes ya cambia como que ya cambian las cosas un poco, ¿no? Sí, se ya va hablamos de transformando. Que como también, o sea, diferentes tipos de familia, digamos. Y hablando particularmente de México, ¿no? Ahí cada país tiene su particularidad. Pero también es de este cambio de generación del México rural al México de las urbes. Y ahí es donde también cambia mucho ya la dinámica de cómo se puede tener hijos, de cómo se pueden tener los lugares para habitar. Y eso empieza a cambiar la dinámica de, pues la dinámica familiar. Pero también cierto que hasta la fecha Y también llegó el SIDA. En los 80s. Bueno, pero no es tanto por eso. Sí, no creo que el SIDA intervenga mucho en la ecuación. Sí, seguro que no. Es más bien como los contextos que han transformado, pero hasta la fecha permanece la idea de la familia
clásica, ¿no? Y, o sea, y la función de la madre. El papá, mamá y... Ajá. Sí, o sea, no vino a romperse un poquito como a inicios de 80, 90, no por el SIDA, pero... No, o sea, pero, o sea, sí que se los papás cambia. se divorciaran y cosas así. Ya, Sí, o sí, sea, sí, ya. sí. Cambió, por supuesto, la manera, pero en realidad todavía se mantiene. O sea, no es como que... O sea, por ejemplo, se sigue hablando de familias alternativas, ¿no? Como de divorciados y así. O sea- o de papás solteros y así. Ajá, pero todavía es como una alternativa, o sea, como ya son la realidad Ajá. y apenas se está haciendo, pero o sea, tú revisa y así checa los comerciales y Sí, checa- siempre es como una familia, chicas, mamá, cómo papá y todo. funciona, Ajá, cómo porque funciona digamos, la esa idea publicidad. aún permanece, ahora la realidad misma pues está haciendo que Sí. cambiemos esa noción, pero pues en los 20 nomás imagínense. No, bueno, o sea, y total... Sí, estamos hablar de total- divorcio o de uniones libres era como... Sí, no. No, o sea, es una locura, así. Y ser prácticamente un paria en la Y sociedad. lo increíble es que además la estrategia de Vasconcelos y Alducín funcionó, porque lo que ocurrió fue es que se cambió el tono del discurso y además a algo que era común a todos, es decir, al amor por las mamás. Ajá. Y obviamente si te están diciendo eso, todo el mundo reaccionó positivamente. Entonces, aquí estamos hablando de un caso interesante porque es como un mecanismo intencionado de control, pero que en vez de hacerlo por la represión lo hizo Vio una festividad. Por una fiesta. como una fiesta y bajo un discurso enaltecedor. Que funcionó. Sí, sí, pues, para evocar a los sentimientos. Fue lo que aplicó totalmente. Y funcionó bien. funcionó muy bien. Y funciona bien porque también, o sea, se apega muy bien a las creencias populares, tanto religiosas como culturales. O sea, este tipo de festividad como que se apoya en una base cultural, social que ya está muy bien establecida. O sea, y que lo único que hace es reafirmarla. Y al hacer esta reafirmación, pues le da un gran freno a lo demás que está sucediendo en la península. Sí. Digo que no quiere decir que se perpetúe, ya vimos cómo ha evolucionado en los años 60, 70, 80, así que como que todo lleva un retraso conforme a lo que pasa en el resto del mundo. Pero por ejemplo, ya para los años 80 ya era como un poco más la liberación de los derechos de las mujeres, ya la onda de trabajar, en los años 20 decir que una mujer trabajaba era como ¡ah! Sí, pues. O había trabajos muy específicos para las mujeres de los que simplemente no iba a poder pues seleccionar más, ni tener otras funciones, ni más. O sea, todo esto ha ido cambiando con el tiempo, pero no sé si también sea pertinente como dar el salto de que ahorita ya hablamos aquí de México, como lo que pasó, ya Ajá. al siguiente paso que ya es como el mundo, porque esta es una festividad global, además. O sea, y que también nace no bajo la misma idea, sino bajo la idea de un mundo en conflicto que también necesita tener un orden en cómo se organizan los núcleos familiares. O sea, cómo la cultura occidental entiende cómo deben de ser las relaciones de familia, cómo deben ser las relaciones entre las personas mismas, Sí. o sea, y qué es lo que es permitido y no, o sea, porque ahorita ya no es tan común o ya no es tan señalado, pero hubo mucho tiempo donde la homosexualidad era perseguida por la ley, abiertamente. Pues todavía. Todavía, si te vas a Emiratos Árabes Unidos O o a a Uganda. Guanajuato. O a Guanajuato. Guanajuato. Entonces, No, bueno, hablando de cultura perseguido occidental. por la ley, como tal, o sea, que te Pero agarran a está madrazos prohibido. pero como que sea penado y que te lleven a la cárcel. No estamos en esas condiciones aquí, ¿o sí? Depende de los estados. Depende de Guanajuato, los hay gente de estados. Guanajuato que nos pueden decir, te pueden Pues arrestar en por ser gay. Guanajuato no puedes ni estar con una chica si no estás casado. O sea, si te ven así caminando por la calle de la mano le das un beso y te agarra la ley. Ok. O sea, así. Gente de Guanajuato, saludos. Los queremos. Los queremos, Guanajuato. Sí, pero gente por ejemplo, del Bajío, como que sí hay lugares donde es más, pues digamos, más... ¿Cómo decirlo? Es que no quiero decir mucho. O sea, como- Pero ya lo dije. Pero ya lo dije. ¿Cómo defines mucho? Conservadores. Ultra conservadores. Ajá. De los valores católicos. Es cristianos. que son muchos La. factores. Pero, y sí se ha ido modificando. O sea, no ha cambiado todo al 100% y probablemente pasen muchas más generaciones antes de que esto quede en el pasado. Pero estos son como ejemplos. El Día de las Madres también tiene como su tono ahí medio oscuro con el señor. Con el Con el señor señor sistema. No, sí es como día de fiesta para el señor sistema. O sea, de ahí sí es como, sí, las mamás, porque solo puede haber mamás. Ya, fin. Hombre, mujer, nace un niño, festejen, fin. Y también es interesante y creo que es lo que me gustaría hablar ahora, ya más allá del asunto Porque, por ejemplo, ¿sabes? político. Sí. No, o sea, como que... ¿Cómo volver esta celebración, digamos que políticamente
inclusiva, como el día de la paternidad, o sea, como el hecho de criar a una persona, de ser su padre, no el hecho de ser la madre como el ente biológico o el padre como el hombre que provee y así, no, sino como el día de la paternidad, de cuando alguien tiene un niño y lo cría y lo hace una persona adulta. O sea, eso sería como que no importa si eres un hombre o dos hombres o dos mujeres, no importa, o sea, sí sería como es el día donde celebramos el simple hecho de criar a un hijo, de criar hijos, criar familias. Lo que pasa es que también, no sé si han visto, la verdad, esto sí lo voy a poner así radicaloso, pero es que ahora en internet también está lleno como de, también es tu día si tienes un gato o un perro. No es. Y era así No como... No, si tienes perrijos, Sí, no mamen, no es. Exacto. O sea, es lo que yo pienso así como, ¿ok? Sí. Una cosa es que tengan a sus perros, a sus gatos, que los amen. Sí, con toda su alma. Sí, pero no es lo mismo. No, yo no he visto eso, gracias a Dios. Pero solo de escucharlo sí, ahorita lo digo, yo no lo he visto porque hoy no he entrado a Facebook para nada, desde ayer que no entró, pero ahorita en el chat también estaba viendo que estaban comentando lo de los perros y gatos y la gente que festeja el día de la madre, porque pues es mi perrito. O sea, pero sí tiene quórum esa sí, postura. Vamos ahorita sí a la condesa, sí. No. Perrijos. Váyanse, no. Y es eso, o sea, así como... Por eso digo, o sea, como que también es como qué significa. Porque también hasta la... De eso, ¿no? Es que además también hasta la idea de la paternidad ha cambiado. Sí, o totalmente. Sea, ya no es lo mismo. Y ya no nada más es como en la configuración familiar, sino también es como qué implica y hasta qué niveles las responsabilidades, cómo funciona en el sistema. O sea, es que también es una noción que uno da por natural, pero en realidad hay un montón de cosas allá atrás que la sustentan de la manera en que la conocemos y que no la permiten de otra. Entonces también es todo un rollo. Y ahora la gente que tiene perritos también. No, eso sí yo no había escuchado. No inventes. Sí, no inventes. Yo tengo tamagotchis y los cuido con todo. Felicidades, Enrique. Te invito a comer. Ya, huevos. ¿Puedo llevar a mis tamagotchis? Sus gatos no los invitan a comer, ¿no? Si no Tal vez llegan un pájaro muerto así como, ¡toma! Si no te puede agradecer explícitamente y cantarte una canción ñoña este día, no cuenta. Y que también, por ejemplo, han estado circulando también esta idea como de que también celebras el Día de las Madres si tienes como sobrinos o si tienes así como amigos, como a los que cuidas y a los que o sea, y también es como raro porque también se perpetúa como el rol de la madre, ¿no? Ajá. O sea, como... Y no sé, eso también da para muchas discusiones y ojalá tuviéramos al Sinsajo aquí para profundizar. Ajá, como... Pues es que sí aplica, ¿no? O sea, pero es como eso, que es lo que estamos al fin de cuentas... Como quien te cuida o quien te dio vida. Ajá, exacto. Y también es esta función de cuidar, porque también a lo que me refiero es que Si eres huérfano y te adoptan... No o si vives en Downtown Abbey y más bien tienes cercanía por las mucamas que te criaron. Downtown Abbey? Sí. Pero es que las mucamas pues se encargan más, ¿no? ¿O cómo se llama? ¿Cómo se llama el mayordomo? El que tiene cara como el pingüino. Ajá, pero él también es como el papá de los pequeños de Downtown Abbey. Y yo dije, pues sí. Es que me dio risa porque así como, ¿por qué estás diciendo Downtown Abbey? Está chido Downtown Abbey. Solo la primera temporada. Sí, ya después chafea. Se vuelve una telenovelota. Sí, me imagino. Ok, ya estamos hablando de telenovelas en el podcast. Pues es el Día de las Madres, tenemos que hablar de Downtown Abbey. Bueno, pero volviendo al tema así como... O sea, ¿es legal, digamos? Es que eso es también lo que se cuestiona, porque obviamente en esta idea vasconcelista, la idea es quien te da vida. Ajá, solamente, aunque sí, como lo que les decía, el día de la paternidad. O sea, y ahí sí sería, pues, quien te cuidó, quien te amó y te crió hasta que fuiste un adulto, pues, sería cualquier persona, ¿no? Podría ser tu tío, podría ser alguien que tuvo muy buena voluntad y corazón contigo, o tu papá, o tal vez hasta tu hermano. Luego hay hermanos que cuidan a sus hermanitos y terminan siendo más sus papás que sus papás. Te digo, es que a eso me refiero, que cambia el concepto de paternidad. ¿A qué nos referimos con la paternidad? Y también lo que implican las figuras de crianza y de protección y, o sea, frente a los niños, hacerse Spider-Man, cargo. ¿a quién le festeja? A su tía, ¿no? May, ¿no? Pero no, según Vasconcelos, no. No, Vasconcelos diría que... Sí, ya no. No es Spider-Man malo.
Y entonces también ahí es todo un rollo, les digo, pero me refería un poco también como al rol femenino, como que solo como que solo la crianza puede ser como tomada por las mujeres. Entonces esto también implica que el señor sistema también Sí, las uniones, por ejemplo, homosexuales, al señor sistema le hacen que vomite sangre. Sí. Tiene que existir el señor sistema. Sí, así que... Vomita sangre. Entonces esto cambia y es muy delicado. En realidad ahorita pues estamos haciendo, pues eso, ya recuerden, somos tipos opinando. Sí. No lo lleven más allá de eso. Pero en este caso sí el sinsajo podría profundizar. Esclarecernos algunas situaciones de estas construcciones. Ahora lo que les decía que estaría padre como que tratáramos de platicarlo y con el chat también. Es que todos sabemos que en México es como la figura de la madre es importante. Ajá. Sí, está clarísimo. Pero estábamos pensando, o sea, ¿cuáles son las madres mexicanas? O sea, qué típicas, como cuál es lo que nuestra propia cultura, o sea, ya en el mundo del entretenimiento, en el mundo del día a día. O sea, ¿cuáles son las figuras maternas que prevalecen y que te puedes imaginar dentro de la cultura mexicana o latinoamericana, si quieres? Sí, puede ser. Porque nosotros, o sea, inmediatamente lo que decíamos era Sara García. Sara García, aparte, no hemos hablado de Sara García en el podcast, ¿no? No, y la verdad merece todo. Sí, no, que Daniel Day-Lewis. Es como Daniel Day-Lewis. Pero llevado al extremo, ¿eh? Daniel Day-Lewis nos rompió las rodillas. Y se sacó los dientes. Pero sí, bueno, rápidamente Sara García, o sea, no era tan grande. Sí, en realidad, ella hacía papeles de anciana desde que tenía como 20 15 años. Ajá. Pero porque, o sea, su compromiso fue tal que, pues... se rompió una rodilla o algo así, ¿no? O sea, para cojear, para usar bastón. Digamos, la leyenda de Sara García es que para poder tener la cara como de viejita, se arrancó todos los dientes. Se sacó las muelas, con un teléfono. no sé si con un Me imagino como Bruce Willis en 12 monos, que se da con un teléfono. Así me imagino a Sara García. También se dice que se rompió una rodilla para poder correctamente. Cojear. Y entonces, o sea, Sara García... Sí, compromiso al máximo. Compromiso al máximo actoral, ¿no? Pero si hablamos de cine mexicano, pues sí, es la mamá por autonomía. Ella es la mamá. O sea, Sara García es la figura clásica de la madre. Y que la fue por mucho tiempo también en el cine nacional, ¿no? Pues todo. Toda su historia, porque hasta... o sea, Mecánica Nacional ya es como 80. Ya son 70 y tantos. Y seguía, es así como emblemática y esa empezó película. Que como en los 30. Sí. Más o menos. O sea, siempre que era esposa de Joaquín Pardavé en toda la película. No, pero Joaquín Pardavé era como el chistosito, ¿no? Sí, él era su esposo, pero normalmente era su esposa Sara García. Sí. ¿No era Fernando Soler? También, pero es que pues, ya es que después Fernando Soler es como el papá mala onda, ¿no? Ajá, lo que pasa es que dependía. O sea, si era una comedia... Era Joaquín Pardavé. Era esposa de Joaquín Pardavé y si era un drama era de Fernando Soler. Es la neta, Fernando Soler. Sí, los dos eran muy padres, la verdad. Pero... Y ahora es el chocolate abuelita. Ajá, y ahora es la portada del chocolate abuelita, así es. Sí, pero que justamente cumple como todos los requisitos del señor Sistema y de Vasconcelos, ¿no? ¿Sabes? Como la... Sí, no, la de Sara García haría muy feliz al señor Sistema. Sí, pues no. De hecho, igual el señor Sistema le tiró los dientes. Cierra los ojos, Sara. Así va a doler menos. Siente una nación entera. Pero bueno, hablábamos de Sara García. Ajá. Por ahí es nuestro debate que teníamos, porque tú dijiste Carmen Salinas. Carmen Salinas ¿Ya te lo mencionan en el chat? Ajá, pero yo no tengo como la idea de ella como mamá. Como dice Enrique, es como trata de blanca siempre, o sea, es ¿no? que puede ser las dos cosas. Como la dueña del burdel. O la así. alburera, o la que Ajá. está echando acá chisme en la azotea. Ajá, y te sirve tus pulques, pero no, yo nunca la identifiqué como la mamá. También sale como la mamá. Pero como hija de quién, a ver, ¿qué hija de quién? ¿Va a ser como madre de quién? Pues así, de Rafael De Inclán. Rafael Inclán, sí. Guácala. Sí, el caballo roja. De Rafael Inclán. Sí, o sea, pero también esta idea de la mamá, nada más que esa es la mamá de barrio, así. Ajá. Sí, pero es como más mamá protectora, ¿no? Mamá agresiva, mamá que te va a dar un consejo guarro, pero va a buscar tu bien. No tanto. Es que no, es que yo nunca lo ubiqué como mamá, sí, siempre era como la señora de la vecindad que te albureaba. Ajá. ¿No? También. Pues es la corcholata, ¿no? Es su. Ajá. Sí, pues. Su apodo. ¿Por qué me quieren quemar? Sí, ¿por qué quieren quemar a Trento? Dicen quemen a Trento, pero no sé qué hice que desató desató la furia del ira. chat. La furia del... Sí, por ejemplo... Ay, me Carmen Salinas, mamá de Alfonso Sayas, ¿Sí? Ay, vaya, ok. Mamá chelera. Y de César Bono y así, entonces eso es guácala. Mamá luchona. Ajá. Ajá, por ejemplo, otra
mamá que estábamos viendo, que tampoco no se reconoce tal vez tanto, pero es de las poquísimas mamás. Cuatlicue. No. Ok, ajá, sí. Pues es una chingaderota, 2 serpientes. Sí. Y es como la primera mamá, ¿no? Y tuvo a 1000 hijos. La ¿no? mamá. Ajá. Cientos de hijos, así de golpe, y después llegó uno a partirle la cara. Ajá, y dijo Nel. ¿Pero cuál decía? Nel, jefa. No, la doña Florinda. ¿No? Sí, ¿no? La mamá de Kiko. Pues es como mamá. Bueno, o sea, como en esta onda mexican. Mexican, mamás Pero- populares. Y mamá soltera. Ajá, y es mamá soltera. Y es mamá soltera, es cierto. Doña Florinda es mamá soltera. Wow. Y es acá el arquetipo de mamá sobreprotectora. Como que siempre está como a las vivas de su hijo, pero al mismo tiempo es irresponsable al criarlo. Es como que esa es la Su análisis psicológico de Doña Doña Florinda. Toda una tesis. O sea. Bueno, digo, como en las que nos estábamos imaginando de cuáles hay y no encontramos tantas como hubiéramos Por ejemplo, pensado, ¿no? sí hablabas correctamente hace rato, Enrique, en la familia Burrón. Ajá. Doña Borola es como también... Otra mamá, Es otra mamá. icónica. Y ella está padre. Los polivoces tenían una. Ah, Doña Naborita. Doña Naborita. Ajá, es el de hijazo de mi vidaza. hijazo de mi vidaza. Claro. Sí. Y eso es... De hecho, estábamos pensando en esto y también por eso queríamos comentarlo en el chat. Y de hecho, por ejemplo, los polivoces, Doña Naborita y ¿cómo se llama el hijo? Gordolfo Gelatino. Es como muy arquetípico, ¿no? Sí, También sí, mexicano, ¿no? Como la relación mamá y el hijo, y así Ajá. como mi hijo, así. Porque además Igual- era chistoso porque el hijo era como galán, pero tenía mamitis. Ajá. O sea, y todo era su mami, ¿no? Ajá. Ándale, sí, eso es muy... Y la mamá era como sobreprotectora. Sobreprotectora y era como yo, no, mi hijo es perfecto y jamás va a hacer nada malo y yo lo adoro. Nos dicen ahí que va a ser tu tesis. El arquetipo de la madre soltera mexicana. Sujeto de estudio de Doña Florinda. Bueno, y Doña Naborita también no sabemos. Bueno, pero ya podría ser ¿Viuda? ya, O- sí, ¿no? sí, Estaba sí, grande. ya estaba grande. Y era un hombre disfrazado. Sí. Nos dice Marco Álvarez. No tengo idea ni de qué son todos esos. No, pues sí. No, es que también. Porque Es que a nosotros también- no nos tocaron. Yo conozco los polivoces por mis rebote papás. de- Ajá, por rebote de papás, pero nosotros no los vimos en la tele, ¿o Y sí? es que también es otra cosa, de los arquetipos que se creen ya más cercanos, más... Ajá. Tampoco Sí, creo sabemos que si aquí hay alguien como que en este momento tenga 20 años, no No tiene iba a idea decir, de qué estamos perdidísimo, hablando. así ¿Doña qué? ¿Doña quién? ¿Los poli qué demonios? Buscan el show de los polivoces en YouTube, son muy divertidos. ¿Existirá el show de los polivoces? Sí, En existen Blim, los ¿no? sketches de- Sí, vean a Chanichón. Sí, esos sketches sí los encuentras Sí, en son YouTube. buenos, los polivoces son buenos. ¿Cómo no? Nos dicen, por ejemplo, Beren nos dice la mamá malvada sería Catalina Catalina Krill también. Sí, también es una madre Otra mamá icónica de icónica. lo mexicano. En novelas no hay más mamás así como... O sea, que digas... Pues siempre hay mamás, pero así como que sean tan famosas o icónicas. U otra actriz, pero, pues, como más que no sea Sara García, sino como más actual, no ha habido Más como... actual. Oh, es que no Sí, las ubico como- bien, por eso ahí- quería preguntar en el Ajá. chat, como gente del chat, ¿ustedes qué otras mamás así icónicas mexicanas? Sí, porque Angélica nosotros- María, ¿no hace esas cosas? No, ella es como No, chica sí. chavetada de los... Sí, que decía cosas como slang. Así como, sí, slang sesentero. Slang entero, ¿no? Slang de mamá. Y bailaba en jaulas, así como... Victoria Rufo nos dice... Victoria Rufo. Pero no, sí. Poco. También si alguien nos escucha de otro país que no sea México, también... Sí, también éntrenle a la... A la como- discusión de otras mamás. Icónicas, pero igual, así solo a latinoamericanas, no sé, porque les queríamos decir a Sarah Connor. Pero... No, Sarah Connor es la, Sarah Connor es es la la mamá, mamá, ajá, Sí, sí. mamá. Sí, sí. Es quisieras la que- jefa, sí. Así como, ¿cómo quisieras que fuera tu mamá? Sarah Connor. Sarah evidentemente. Connor. O Ellen Ripley. También. Una mezcla de las dos. Sí, pero no, limitémonos a nuestra región. Así, mamás región 4. Nos ponen... Hablar de mamás sin poner la canción de Su nombre es mi madre. Es una Sí, por blasfemia. favor, por favor. Ay, se nos fue el chat. Esto. Pero... Su nombre es mi madre. Su nombre es mi madre. Claramente no es mi madre, su Tiene nombre. nombre a tu mamá. Ay. La madre patria. Nos dice Luis García, yo conocí una señora igualita a la mamá de los polivoces. Era un Misma hombre cabeza disfrazado. blanca y que esa sonrisa de oreja a oreja. Bueno, sí, oye, ya que estamos como en mamás más internacionales, pues ya están mencionando a Marge y Lois. Lois para mí es como otra de las mamás. Es ¿no? una gran mamá. Una Aunque es mamá como mamá histérica. histérica, neurótica y loca, ¿no?
Así es. Sí, la mamá... No, pero, o sea, como histérica y loca y todo, pero es como la mayoría de las mamás, ¿no? Porque sí los cuida, porque sí cuida a sus hijos. Sí, es una mamá responsable y trabaja así. O sea, sí, hace todo por su familia, pero sí está deschavetadísima. Sí. A veces, es como lo normal en las mamás, según yo. Imagínate, tiene 3 demonios, así sueltos. 4. 4 demonios. Mandó una a la escuela militar. Ajá. Y luego tuvo uno. No, 5, sí, acaban de Después ser 5. tienes, ajá, y al final... Pues sí, también no le llegaron los panfletos de de Yucatán. de Yucatán. La mamá de Gohan es Picoro. Ajá, pues Bueno. sí, ¿no? Porque pues, a su mamá como que le valió queso que su hijo estuviera... No, a Milk sí le importaba, pero se la quitaron. Le quitaron a Gohan, acuérdate. Pero pues no va a buscarlo. Sí, después? cómo no, se la pasa buscándolo, pero no sabe que Ay, no está... sabe que está ahí en las montañas con Piccolo. Mamá lucha, ya ves, te digo. Ah, sí, mamá lucha, sí estamos diciendo que mamá lucha es como básica. La como, campeona de los precios bajos. ¿te puedo hacer así una llave a un queso? Que la mamá lucha también, el señor Sistema podría haber creado la mamá lucha, ¿no? Porque es como ve al súper y es como una mamá. Ajá. Busca los precios bajos Ajá. y pues está así como... Y de hecho, si buscando- escuchan los comerciales de Mamá Lucha, sí, son ¿Son señor sistema. heteronormativos? Sí, porque- sí, por supuesto. Sí, porque ahí el papá que va a buscar los alimentos de sus hijos, no llega mamá lucha, le hace una llave y lo saca de la tienda. Oh, por ahí mencionan a la Virgen de Guadalupe, que es como la La Ah, madre de de los la mexicanos. madrecita de todos los mexicanos. Sí, bueno, de hecho sí también hoy es día de Basilica Time. No tanto, pero... No tanto, sí. Virgenes Time. Sí, no tenemos muchas madres en México, por lo que... Es que es lo que pensábamos, que es curioso, como que es más bien como el arquetipo que lo impregna todo, pero no hay como Tantos ejemplos tantos ejemplos porque... También como que se reduce, ¿no? El papel, como el papel de la madre. Ajá. O sea, como su relevancia más allá de ser la cuidadora. Hasta ahí se limita, es como, no, pero también participa y también, o sea, también está como el tipo... Vasconcelos te estaría viendo así con... Mal. Muy mal, Ricardo. Pero yo metí como en una sola categoría a las mamás mujer casos de la vida real, como que siempre son la misma. Es como mamá que lucha mucho y le pegan en la casa, pero aguanta vara y llora mucho. Y Fernando Soler la maltrata. No, pero Fernando Soler no era golpeador de mujeres, ¿no? Solo era un borracho. Era un borracho. Y abusaba más de los hijos, De los realmente. hijos, sí, ajá. con la Nunca... oveja negra, ajá. sí. Sí, como que la esposa no era como tanto. Sí, como que a lo mucho le decía cosas feas, pero hasta ahí. Es que es eso, como dice aquí Suki en el chat, las mamás eran invisibles. O sea, en realidad su papel no es muy No es activo, no es activo en la sociedad. Ajá. Más allá de eso. O en Y la además- representación. Silvia Pinal, Silvia Pinal. No, ella también es chica sesentera, ¿no? Agogó. Y ella era, ¿no? Y además, Era rebelde y... Chica Buñuel y Ajá. súper intensa. Ella es la de la película de las monjas, es como una monja rebelde. ¿No? No sé de qué me hablas. Yo tengo como la visión ahí de Silvia Pinal en un convento. Puede ser en alguna de las de Buñuel. Ujú. Sí, pero ella es como más reventada, ¿no? Sí, no, y además ella era más intensa. O Ajá. sea, ella sí era. Yo insisto que yo digo que las Pinal son poderosas. Sí, tu amor por las Pinal. Silvia Pinal es Sabemos la de tu onda amor por en las el Pinal. mundo. O sea, el cine mexicano le debe Sí, no. mucho. No, hay que hacer un seminario de cine de oro. Ajá. Mexicano. Uf, no. Estoy No nos tratando acabamos. de acordarme cómo... Pero no era... La esposa de Fernando Soler en La Oveja Negra, ¿no era Sara García o sí? ¿No era Sara García? Porque Por era ahí sí, en Vivianita. el chat se Me acuerdo la que se sabe. llama Vivianita. Mira, lo bueno es que Tenemos internet. vivimos en la era del internet. Sigan hablando en lo que Ajá. busco ¿Dónde podemos ver estos datos? Sí, pero, o sea, como Vivianita, la de La Oveja Negra, es como el estereotipo de la mamá mexicana de por lo menos toda la mitad del siglo pasado, que es así como mujer abnegada, Sí, que sí, se la sí. pasa llorando y... Sí, que sufre de la violencia Ajá. física y emocional, no solo de su marido, sino también de sus hijos. Ujú. Y está como en medio de todo el drama, ¿no? Ajá, como que ella siempre es como la mediadora y tiene que Ah. cargar la cruz de las Como, penas. ajá, y como que hasta le gusta, ¿no? Como cargar la cruz y sufrir, es así como... Es el papel, porque es como, Ajá. es lo que le corresponde ser. Es como de, sí. ¿Cómo se llamaba esta mujer, esta película? La de cuando los hijos se van. Ajá. Cuando los hijos se van. Y hay otra que tal cual se llama Día de las Madres. Ajá. Que con Sara García, ¿Sale justamente. Sara García? Y que justo la película se trata de que todos los hijos tienen Dalia muchos hijos. Íñiguez es Viviana. Ah, ok, mira, ok. sí, no era. Sí. Sí, o sea, de que es Día de las Madres y todos sus hijos van a visitar a la mamá. Ah, pero- claro, pero ya la sé. mamá- Uy, sí. Pero la mamá pues está así como que atendiéndoles y dándoles de comer. Y la última que se divierte es la mamá. Ajá. Porque están todos los hijos de, oh mamá, te quiero tanto, pero a ver dónde está la comida. Y empiezan a llegar todos y se hace un relajo. Y la mamá está hasta cepillando el piso de que pues, hacen un desmadre los hijos.
Y ya como que acaba la película con la moraleja. 10 de mayo, no es la que 10 de mayo. 10 ¿10 de mayo? ¿Así se la llama? película. Pero pues esta- muy apropiado. Uf. Sí, que justamente no era como de, solo la gente se acuerda un día de su Es que hay madre. varias. Ah, no, hay otra que se llama Día de las Madres con Marga López. Pero Marga ese López también es sesentero. otra Marga López. gran Pero mamá es que, mexicana. pero ¿no? Marga López a veces era mamá y a veces era femme fatal también. Entonces era más Le versátil. daba las dos. Busquen esas películas. Están Y en esta de... yo creo que dices esta, Día de las Madres con Marga López, que es la hija, y sale Sara García también. Ajá, y que todos los hijos son horribles. Amparo Rivera, Fernando Soler, Andrés Soler, Sí, como que tiene el Jacqueline casting. Andere. Horrible. Sí, todos la gente horrible del cine mexicano. Todos los que tienen papeles de gente horrible, como que él. Sí, búsquenla, digo, no digo que esté padrísima la película, pero como que ilustra mucho también el señor sistema y estos mensajes de la madre que sufre. Y... Pero así eran, así. Sí, por la ejemplo, verdad. cuando. Nos sí, ponen en no el está lejos de chat la realidad que tampoco. escuchándonos ya no me siento tan viejo. Oigan, el cine de oro mexicano. El Sí, cine sí, no, y mexicano. aparte no se también. el cine mexicano en general. Sí, hay no, que verlo. Sí, Sí, eso sí tienen que verlo. O sea, eso no es de como. Porque. Es como de gente vieja, o sea, sí, pero pues también es cultura general. es cultura Vean cine general, mexicano. Sí, porque aparte, ¿dónde más? Antes las pasaban en el 9, ¿no? Me acuerdo que pasaban luego las películas de cine mexicano. Es que ahora así. nada más las tiene Fatboy en Claro. Sí. Sí, saludos. Bueno. Saludos a Claro. Sí, pero búsquenlo en YouTube también encuentran muchísimas. Su clásico vendedor de películas piratas de culto, seguro tiene todas las de cine mexicano. Ahí las ubiquen. Pues Mecánica Nacional también es la mamá Sara García, ¿no? Es la abuela. ¿Es la abuela? Sí, que se muere. Se muere por como- comer mucho, ¿no? Por comer mucho y luego la amarran. en la- Una coronita. Es una muy buena película Es una también. muy Vean buena. Mecánica Nacional. Mecánica Nacional sí es muy buena. ¿Ese director quién es? Porque también es como uno de los grandes directores como de esa época, que no hay muchos, ¿no? Porque ahí era la época de las ficheras y todo eso, ¿no? Ajá, pero es como de los pocos. De los pocos que seguían haciendo como películas buenas, digamos. Y con esos mismos actores que estaban en la época de las ficheras y todo, pero haciendo que hicieran Sí, pues papeles que chidos. actuando de cosas, no de un guarro sacando albures como Ajá. la del gasero y El gasero. El gasero o el talacha. El así, talacha. su Es Luis meneíto. Alcoriza. Luis Alcorízar. Don Mofles. Sí, que además del Mofles hay como Mofles Sí, 1, sí, 2, sí. 3. Es toda una saga. Que no es Luis Alcorízar también la del multiusos, que también... Ajá. Sí, ese es él. Bueno, Sí, es él. también Y es que en esta eran Lucha Villa, Héctor Suárez, Sara García, Ajá. también todo el todo el kit de... setentero. Aquel setentero, club setentero ajá. y Club Sara setentero. García ya nada más era como Como de la vieja guardia. De la vieja. Sí, Así sí. es, vean cine mexicano. Sí, no todo, no vean las, Sí, no. las de actual. Sí, no como. Sí, las de ahorita no como que fue. No, de hecho, como Como desde que- hace 20 años. No, como que agarran como de los años 40, o sea, para atrás desde la más vieja que encuentren hasta como por los años 60, 70 todavía. Y de ahí es como que un loop de solo selecciones de Y ya cositas. solo vuelves a ver Amores Perros. Y ya. Ahí queda. Sí, sí, porque- Y ya, ¿no? Porque luego habría que te dijera así como algo para el chocolate y esas Ay, cosas, no. pero ay, qué flojera, sí. Por Dios, ¿cuántos años tienen? Muchos. Bueno, es que también parte de en la carrera de comunicación ves mucho cine mexicano. ves mucho entonces cine también por mexicano, eso sí, sabemos sí. Y un además poco de es eso. importante. Y es importante, es maldita importante, sea. es Es nacional. su Es bueno, historia. el cine de oro, la época de oro del cine mexicano. Un día hay que hacer Y el más para especial esos del tiempos, cine de oro. para estos tiempos actuales en los Hay que que el hacer cine un spoiler mexicano... alert así de de- la trilogía de Pepe el Toro. ¿Cómo se llama cuando Pedro Armendáriz pelea contra los nazis? Está. Ay, güey, esa está bien buena. Soy puro mexicano. yo soy puro Ajá, puro mexicano. mexicano. Pero ajá. esas ya son así como. Pero es buenísima. Es Pedro Armendáriz peleando contra los Con nazis. tiene una metralleta. es que ta, 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 y tiene un amigo chistosito. Pero bueno, gente, creo que ya es hora de ir cerrando el Sí, ya se podcast. acabó el tiempo. Sí, Gracias quedan por 2 escucharnos minutos. opinar sobre mamás. Sí, sí, sí. Ni de cine mexicano. De cine mexicano, deberíamos hacer un especial. De cine mexicano, de hecho, sí. Y más, digo, en esos tiempos en los que oficialmente ya está súper muerto el cine mexicano. Sí, que ahorita ya otra vez son películas guarras y sin No, bueno, fuera, ahora son como películas así de... Como de condechis. Ajá, y- que tiene que aparecer Liverpool y Palacio de Hierro Sí, a 2 fuerza. veces en la película. Sí. Porque están patrocinadas por ellos. Saludos a Palabra. Ah, ¿por qué? Ni nos patrocinan nada. No, saludos, nada. Sí, no, nada. Jódanse. Los Pues patrocinios muchas los gracias mandamos. por escucharnos. Y estos tipos opinan. Es que ya nos quedan como un minuto. Sí, nos queda como un minuto. ¿Cuál es su película favorita de cine mexicano?
Ay, está difícil. Uy, no. Vamos a dejarlo para una Sí, ocasión especial de cine un podcast mexicano. de cine mexicano. Y platicamos de lleno sobre el tema porque es que porque hasta podría decir cuál es la mejor de comedia, cuál es el mejor drama, cuál es la mejor de suspenso, o sea... A mí la de los 3 Pedros Infantes, a mí me encantaba. Sí, la de que era- los 3 huastecos, sí, era la Es neta. muy divertido. A mí me gustaban más los 3 Garcías. También es buena los 3 García. Ok, bueno, Ricardo Saldívar Salazar, saludos, ahora sí ya. Saludos a todo el chat, gracias a todos por acompañarnos. Un beso a Luis Felipe desde El Salvador. ¡Saludos a El Salvador! La Venture 1.0. Sí, saludos también a todos los que nos han estado viendo en el Periscope, gente del Periscope. Sí, también. Gracias por acompañarnos. Pues esto fue Estos Tipos Opinan, número 10, donde hablamos del Día de las Madres. Recuerden seguir la plática en YouTube, en los comentarios. Ahí vamos viendo todas sus respuestas. También súmense a las valoraciones en iTunes para que vayamos subiendo en el ranking. Descárguennos, escúchenos, compártanos. Escríbanos a nuestro correo electrónico también. Y Ya, pues así. Detente ya, por favor. Y pues así y así. Los queremos mucho, bully fans, bully gente. Ahora sí, somos los Bully Magnets y nos vemos el mañana. Mañana. Nos vemos. Así es. Mañana en el Bye. podcast. Bye. Chao. Y con la gente del Periscope seguimos unos segundos. También nos despedimos y todavía averiguaremos si alguien nos ve. Tal vez haya 0, así, .0.